mientras que las res derelicte son cosas que han sido abandonadas voluntariamente por su propietario. Y aquí viene la diferencia. Una cosa abandonada no es sinónimo de una cosa perdida. Una cosa abandonada es que voluntariamente el propietario se ha despojado, se ha desprendido patrimonialmente de la cosa, la ha sacado de su patrimonio, como cuando usted bota algo a la basura porque ya no le gustó. Entonces, usted está haciendo un abandono voluntario de la cosa. Y eso son cosas res derelicte, las cosas que son abandonadas voluntariamente por su propietario. Lo abandonado no implica ser perdido. La pérdida de una cosa no implica la voluntad de abandonarla. La pérdida puede implicar un descuido de parte del propietario, pero eso no quiere decir que el propietario tenga ánimo de sacarla de su patrimonio. Entonces tenemos las cosas que son cosas que no pertenecen a nadie y las cosas que son abandonadas voluntariamente por su propietario. Pero a su vez la occupatio no puede recaer, o mejor dicho, la ocupación sí puede recaer ¿sobre qué? Sobre las cosas que son comerciales, es decir, que estén dentro del comercio. Por consiguiente, al contrario sensu, no podrá recaer sobre cosas extracomerciales o cosas de derecho divino. Igualmente, puede recaer sobre cosas no mancipables, nec mancipi. Por consiguiente, la ocupación no es el modo para adquirir cosas mancipables. No es la occupatio el modo para adquirir cosas mancipables. Si lo hace, pues finalmente quedaría en calidad de poseedor de buena fe, porque el modo no es el indicado. Por consiguiente, la occupatio solamente es el modo indicado y apropiado para adquirir cosas no mancipables. Tenemos también, que son cosas hábiles de ocuparse, las hostiles. Acordémonos que es una res hostil. Las res hostiles son aquellas cosas que detentaban o se quedaban con ellas los botines de guerra. Son esos botines de guerra adquiridos por quienes prestaban su servicio militar frente al Estado romano. Por consiguiente, era legal para ellos despojar las cosas de las cosas a los pueblos vencidos y quedarse con ellas, los botines de guerra, que además es un peculio castrense. Por eso esos peculios castrenses los adquieren por la occupatio, las res hostiles. Tenemos también que es posible adquirir por ocupación los tesoros. Los tesoros que se encuentran o las cosas que se encuentran en el mar como tesoro, o los tesoros que se encuentran como enterrados por largos años en propiedades de particulares. Entonces también se adquieren por ocupación. Están los animales salvajes. Fíjense bien que estamos hablando de animales salvajes, ¿sí? O sea, es decir, que están en su estado primitivo, que nunca han sido acogidos bajo el dominio del ser humano. Por consiguiente, están en su ambiente natural. Nunca han sido domesticados ni domésticos. Por consiguiente, son animales que están en su hábitat, en su estado natural, y son susceptibles de ocuparse. Por lo tanto, tampoco son susceptibles de ocupación los animales domésticos ni los domesticados. ¿Qué diferencia existe entre un animal doméstico y domesticado? Que el doméstico ha nacido en el seno bajo el amparo o la autoridad humana, mientras que el domesticado es aquel animal que nació en estado salvaje, pero que por una acción del hombre lo sometió a su voluntad, por consiguiente quedó en ese estado de domesticación. Por consiguiente, cuando hablamos de la ocupación no es un modo apropiado de adquirir los animales domésticos ni los domesticados. Sí es un modo de adquirir los animales salvajes. Tenemos también que son susceptibles de adquirir por ocupación las cosas muebles. Las cosas muebles son aquellas que se pueden trasladar de un sitio a otro sin perder su esencia. Por consiguiente, la ocupación es un modo privilegiado para adquirir esas cosas muebles. Y por consiguiente también tienen que ser
cosas corporales o res corporare, cosas que se pueden percibir por los sentidos. Y eso tiene una sencilla razón porque es susceptible de adquirirse por ocupación a través de la aprehensión material de la cosa. Si la cosa no fuera corporal, pues no es susceptible de poder aprehenderse materialmente, es decir, de poder cogerla y hacerla suya, incorporarla dentro de su patrimonio. Entonces, cuando hablamos, ¿cuáles son las cosas que son hábiles de ocuparse? Entonces, estamos hablando de varias. Primero, cosas comerciales, cosas no mancipables, cosas hostiles, son susceptibles de ocuparse los tesoros, los animales salvajes, las cosas muebles y las cosas corporales. Igualmente, son susceptibles de ocuparse las res nullius o las res derelicti. Si a ustedes se les pregunta cuáles son las cosas que son hábiles de ocupación, tienen que tener la referencia clarísima, es decir, no basta con decirme, las cosas de nadie, no, tienen que mencionarlas todas, cosas que no pertenecen a nadie o cosas que han sido voluntariamente abandonadas por su propietario, cosas comerciales, no mancipables, las cosas hostiles, los tesoros, los animales salvajes, las cosas muebles o las cosas corporales. Son cosas que son hábiles para ocuparse. Muy bien. Ahora vamos con otro modo originario y otro modo natural de adquirir la propiedad, como es la accesio o accesión. Entonces, aquí en la diapositiva, ¿qué observamos? Observamos una matica que está sembrada en una tierra. Muy bien. Entonces, aquí va a cobrar toda la fuerza la clasificación de los bienes o de las cosas, cuando veíamos que las cosas por su autonomía pueden ser principales o accesorias. Veíamos o recordamos que las cosas principales son aquellas que subsisten por sí solas, sin necesidad de otra que le dé su subsistencia, mientras que las cosas accesorias son aquellas que requieren necesariamente la subsistencia de una principal para poder subsistir ellas. La existencia de un bien principal para subsistir. Entonces, la accesión la podemos definir como aquel modo originario, otra vez, modo originario y natural. ¿Por qué es un modo de adquirir el dominio originario? Porque no necesita de un propietario anterior que tenga la voluntad de transmitir la propiedad. Y natural, porque no está sancionado por el derecho quiritario, sino está reconocido por el derecho de gentes. Hay dos cosas en la accesión, una cosa principal y una cosa accesoria. Por consiguiente, esas dos cosas son de propietarios distintos para que se pueda dar la accesión. Igualmente, no hay consentimiento ni conocimiento por ninguno de los propietarios, ni por el propietario de la cosa principal, ni por el propietario de la cosa accesoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la accesión? Se juntan las dos, tanto la cosa principal como la cosa accesoria. Por consiguiente, hay una regla que dice que el dueño de la cosa principal se hace dueño de lo accesorio reconociendo su valor, porque tampoco se puede dar lugar a un enriquecimiento sin justa causa. Entonces, aquí ponemos el típico ejemplo de la rueda a la carreta. Entonces, ¿qué es lo principal y qué es lo accesorio? La carreta es lo principal, la rueda será lo accesorio. Por consiguiente, ¿quién es el dueño de la cosa final? Va a ser el dueño de la carreta, será el dueño de lo que a ella acceda. Eso es la accesión. Dos cosas hay en la accesión, una cosa principal y una cosa accesoria. Esas dos cosas son de propietarios distintos. Esos propietarios distintos no tienen consentimiento ni conocimiento de esa adherencia o adjunción. Y la adjunción de las dos quiere decir que el dueño de la cosa principal se va a hacer dueño de lo accesorio, pero reconociendo su valor. Ahora bien, hay varias clases de accesión, que son la accesión de mueble a mueble, la accesión de mueble a inmueble y la accesión de inmueble a inmueble. Un ejemplo de accesión de mueble a mueble, por ejemplo, el espejo al marco, ¿sí? La piedra preciosa al anillo, la rueda a la carreta, esos son
accesiones de mueble a mueble, teniendo en cuenta siempre los presupuestos elementales, que son dos cosas, una principal y una accesoria, propietarios distintos, no hay consentimiento ni conocimiento, y el dueño de la cosa principal se hace dueño de lo que a ella se adhiere. Ahora bien, cuando hablamos de una accesión de mueble a inmueble, quiere decir, aquí se da, por ejemplo, lo que es la siembra, la plantación y la edificación. Siembra, plantación y edificación. Entonces aquí es importante mirar si son semillas, si son plantas o si son edificaciones que se elevan, ¿no? Hay un derecho de superficie que se eleva. Por consiguiente, eso es la accesión de mueble a inmueble. Y por último tenemos la accesión de inmueble a inmueble. Quiere decir que en esa clase de accesión de inmueble a inmueble es lo que se llama comúnmente como incrementos fluviales. Incrementos fluviales. Y dentro de esa accesión de inmueble a inmueble, a su vez hay de 4 clases. La primera es lo que se llama el aluvión, la segunda, abulsión, la tercera, el cambio de cauce de un río, y la cuarta, la formación de islas. Entonces, aluvión, abulsión, cambio de cauce de un río y formación de islas. Esas son las clases de accesión. Vamos a explicar una a una. Empecemos con la accesión de mueble a mueble. La accesión de mueble a mueble. Esta es la más fácil que hay de las 3. La accesión de mueble a mueble se da porque hay dos cosas que se adjuntan o incorporan, son de propietarios distintos, pero son fácilmente separables. El dueño de la cosa principal se hace dueño de la accesoria. Sigue la misma regla de la accesión. ¿Cuáles son las clases de accesión de mueble a mueble? Entonces los romanos conocieron muchas clases, como por ejemplo la ferruminatio, quiere decir que son soldaduras, son las soldaduras que unen dos objetos de igual metal. Entonces ahí la cosa principal es la cosa de mayor volumen, porque es el mismo metal. Por consiguiente, si nosotros estamos hablando de una estatua, digamos de acero, que se le cayó un brazo y de pronto le incorporan otro brazo de otra estatua, también de acero, pues simplemente la cosa principal será todo el cuerpo de la estatua y la cosa accesoria será el brazo de la misma. Eso es ferruminatio. Soldaduras que unen dos objetos de igual metal, ferruminatio. Hay otra que se llama adblumbatio, que es la unión de objetos metálicos mediante un tercer elemento que generalmente es el estaño o el plomo. Entonces aquí también se da la misma relación, dos cosas que se adjuntan, que pueden ser separables, pero esa unión de esas dos cosas metálicas se da por un tercer elemento como el estaño o el plomo. Viene la tintura. La tintura quiere decir que el colorante, o sea, la tinta de diferentes colores, accede al paño o telar. ¿Qué es lo principal? El paño. ¿Y qué es lo accesorio? La tinta, ¿sí? El colorante. Sin embargo, en el derecho romano había un color privilegiado que tenía mucho valor por ser muy escaso, porque era un color además de la realeza. Era el color púrpura, era el color morado, porque todos los emperadores, todos los de la realeza, generalmente lo detentaban. Por consiguiente, en ese caso, la excepción a la regla general es que el colorante púrpura o morado es el elemento principal y el paño telar será el elemento accesorio para los fines de la accesión. Tenemos otra clase de accesión, que es la escritura. La escritura refiere a la escritura que se establece en un pergamino. En este caso, ¿qué es lo principal? El pergamino. ¿Qué es lo accesorio? La escritura. ¿Por qué el pergamino es lo principal? Porque el pergamino era un papel muy costoso, porque era muy difícil conseguirlo. Por consiguiente, el pergamino será siempre el referente principal, y la escritura, así sea una persona que sea letrada y que sea reconocida, accederá al papel o documento. Viene la textura. En la textura tenemos un telar y unos hilos o bordados. Entonces,
Los hilos o bordados acceden siempre al telar porque el telar será la cosa principal y los hilos o bordados serán la cosa accesoria. Acordémonos que en la accesión no puede haber un enriquecimiento sin justa causa. Es decir, que el propietario de la cosa accesoria de todas maneras tiene que ser recompensado en cuanto al reembolso del valor de lo accesorio, ¿no? En la textura, los hilos y bordados van a acceder al telar, salvo en un caso, cuando los hilos son de oro. Entonces, en ese sentido, los hilos, el referente será, el principal serán los hilos y el telar será lo accesorio. Y por último tenemos la pintura. La pintura va a acceder siempre al lienzo o la tabla. La pintura accede al lienzo o la tablilla que se pinta. Entonces, ahí tenemos el referente es el lienzo o la tabla, y la pintura, lo que se establece en el lienzo o la tabla, será lo accesorio para los efectos jurídicos correspondientes. Entonces, digamos que resumiendo esta diapositiva, tenemos que la accesión de mueble a mueble la establecemos que son dos cosas que se adjuntan o incorporan, son dos cosas muebles, obviamente, que se adjuntan o incorporan, son de propietarios distintos y son fácilmente separables. El dueño de la cosa principal se hace dueño de la cosa accesoria. ¿Cuáles son las clases? Ferruminatio, adblumbatio, tintura, escritura, textura y pintura. Ahora bien, vamos a mirar ahora la accesión de mueble a inmueble. ¿Cómo se puede dar la accesión de mueble a inmueble? Recordemos nuevamente que en la clasificación de cosas veíamos cuáles eran los criterios para determinar en un momento dado qué cosa era lo principal y qué era la cosa accesoria. Y veíamos que en el tema del suelo siempre el suelo, el terreno va a ser lo principal y lo accesorio será todo lo que se adhiera, adjunte e incorpore en él. Por eso, en la accesión de mueble a inmueble tenemos tres casos: la siembra, la plantación y la construcción. La siembra o satio, la plantación o plantatio y la construcción o inedificatio. Construcción. Entonces, cuando hablamos de siembra, plantación o construcción, son las tres clases o los tres escenarios en los cuales se puede establecer la accesión de mueble a inmueble. La satio o siembra. ¿Qué pasa con la satio o semilla? Es decir, se siembra una semilla que accede a la tierra donde fue sembrada. La semilla será siempre lo accesorio, la tierra abonada será lo principal. Si es de buena fe, si la persona que siembra es de buena fe, hay reembolso de los abonos. Pero si es de mala fe, que sembró con semillas ajenas, pues simplemente comete un delito que se llama furtum o hurto, ¿sí? Entonces, si es de mala fe, aparte de eso, pues comete una acción ilícita, un delito o hurto. La plantatio. El dueño del fundo o del predio adquiere lo que en él se plante, siempre y cuando éste eche raíces. O sea, la planta ya está formada, no es una semilla, es una planta ya formada con raíces. Entonces la idea es sembrarla en buena tierra. Por consiguiente, si esta echa raíces, pues simplemente el dueño del fundo va a adquirir la planta si echa raíces, pero debe reembolsar su valor si es un poseedor de buena fe. Si es de mala fe, pasa como el caso anterior, comete el delito de hurto o furto. Ahora bien, viene el tercer caso, la edificación o construcción. ¿Qué pasa con la edificación o construcción? El dueño del terreno se va a hacer dueño de la construcción, pero hay una excepción que establece el derecho romano y es el llamado ius tolendi. ¿Qué es el ius tolendi? Es el derecho a retirar materiales de construcción en el suelo si no se causa daño. Entonces, en el caso, por ejemplo, que yo construya un establo y de pronto a través de un vendaval el establo se cae, pues el ius tolendi quiere decir que si los materiales eran de otra persona,
este puede perfectamente retirarlo siempre y cuando no se cause ningún daño. O igualmente cuando se destruye la construcción. Entonces, si es de mala fe, pues paga el doble de su valor. Y eso es lo que se llama la actio tigno junco. La actio tigno junco, perdón. Y si es de buena fe, se pagará el costo de los materiales. Entonces, aquí estamos hablando que el dueño del terreno se hace dueño de la construcción. Si el dueño del terreno sabe a sabiendas, es decir, que está tomando unos materiales para edificar que no son suyos, ¿qué pasa? Que hay mala fe. Y si es mala fe, tiene que pagar el doble de su valor a través de una acción que se llama la actio tigno junco. Pero si es de buena fe, es decir, no sabía, sino simplemente con justa causa de error, pues incorpora los materiales al suelo, pues simplemente tiene que reconocer su valor o en su defecto devuelve los mismos materiales, no los mismos, sino otros similares de igual cantidad, calidad y especie. Entonces tiene esas dos posibilidades, o paga el valor de los materiales o en su defecto devuelve otros tantos materiales a eso. Vamos ahora a ver la accesión de inmueble a inmueble. En la accesión de inmueble a inmueble, que también son conocidos con el nombre de incrementos fluviales, como ya lo habíamos dicho, tenemos 4 escenarios. El aluvión. ¿Qué es el aluvión? Es aquel aumento que recibe la ribera de un río por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Entonces esa porción de tierra que queda disponible una vez las aguas se vayan desecando por el retiro de las mismas, se da ese incremento fluvial y eso se llama aluvión. Aumento que recibe la ribera de un río por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Pero para esto se necesitan 3 cosas. 1, que el retiro del río sea lento e imperceptible. 2, que el retiro del río sea permanente, no transitorio. Y 3, que no haya habido ninguna intervención del hombre en ese efecto. Entonces tiene que ser un efecto natural. Un aumento que recibe la ribera de un río, pero por el lento, natural e imperceptible retiro de las aguas. ¿A quién favorece el aumento? Pues a los propietarios de los predios riberanos, ¿sí? Entonces ese aumento de tierra favorece a quienes son los propietarios de los predios riberanos. Ahora viene el segundo, que es la abulsión. ¿Qué es abulsión? Es aquella parte del suelo de un predio riberano que por la fuerza de la corriente del agua se desprende del mismo y es transportado a otro predio. Siempre que no se presente nuevamente la intervención del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que debe adherirse orgánicamente al predio que llega. Entonces, digamos que ese despojo que por fuerza de la naturaleza se le quita a un predio, parte del mismo, para que por la misma fuerza natural sea adherido a otro predio riberano, por la fuerza de la corriente del agua, pues simplemente al adherirse orgánicamente al predio al que llega, es lo que se llama abulsión. Para esto no puede existir intervención humana. Y además, la persona, digamos que el titular del predio al cual se le ha desprendido esa porción del suelo, puede llegar a reclamar su porción directamente al dueño del predio al cual llegó esa porción del suelo. Y la acción que tiene es una acción que dura, o sea, que prescribe en 1 año. Ahora bien, no es que se lleve nuevamente la porción del predio y la despegue, eso no es cierto, o la traslade, sino simplemente lo que va a hacer es, es decir, esa porción de tierra que llegó al predio que la toma, va a realizar acto de señor y dueño sobre el mismo. No es que se la lleve y se lo despoje, sino simplemente al dueño del predio al cual llegó, pues va a reconocer que esa porción de tierra es de otro. Bueno, aluvión. Vamos al tercero, que es la formación de isla. Esa formación de isla es lo que se llama insula influminenata. Y esa insula influminenata es aquel
aquella formación que se establece cuando surge un nuevo terreno por obra del río. Por consiguiente, correspondía la propiedad de esa formación de isla a los dueños de los predios riberanos, teniendo prelación el que estuviera más cerca a la isla. Entonces, esa es como el criterio, la formación de isla, que es aquella porción de tierra que surge o brota espontáneamente pues en un río. Ese terreno nuevo corresponde a los dueños de los predios riberanos, dándole prelación obviamente a quienes son los que están más cerca de la isla. Por último está el cambio de cauce de un río, el alveus derelictus. El cambio de cauce de un río se da por el abandono total del lecho primitivo del río. Entonces ese abandono del lecho del río se deseca la porción de tierra y esa porción de tierra desecada accede a los predios riberanos. Otra vez se produce el mismo efecto del aluvión. Lo que queda desecado del río, pues simplemente accede a los predios riberanos que están más cerca. Eso es el cambio de cauce de un río. Igualmente, en todas estas cuatro clases de accesión no puede existir la intervención del hombre para que se pueda dar como un modo de adquirir originario el derecho de dominio, sino que es un factor eminentemente natural, es una fuerza de la naturaleza o es un efecto de la naturaleza misma la que establece todos estos cambios, estos incrementos fluviales. Vamos a establecer ahora, o vamos a tocar el tema de la specificatio o especificación, que es otro modo originario y natural de adquirir la propiedad. Entonces, cuando hablamos de la specificatio, es un modo originario y natural, primero originario porque la persona que es titular de la cosa no recibe su propiedad de la voluntad de un propietario anterior, y es natural porque está establecido o reconocido universalmente a través del derecho de gentes. En la specificatio, a diferencia del accesio, ¿qué se va a dar? Se tiene una materia prima y se tiene un artífice. Entonces hay dos cosas: una materia prima, que es de un propietario, contra el trabajo o mano de obra que realice un artífice o especificante. Entonces es cosa trabajo o cosa hechura. Por consiguiente, aquí la specificatio no tiene nada que ver con dos cosas que se unen o se adjuntan, sino aquí lo que se va a unir, más que unir, se va a transformar, es una materia prima de un propietario donde se transforma por un artífice, y al transformarla por ese artífice resulta un producto final. Entonces la pregunta es: ¿de quién es ese producto final que resulta del especificante con fundamento en la materia prima de otro? Entonces la pregunta es: ¿quién es el propietario de la cosa transformada, de la cosa final? La cosa no es tan simple porque existían tres teorías. Y aquí también hay que tener en cuenta que no hay consentimiento ni conocimiento, ni por parte del dueño de la cosa, de la materia prima, ni por parte del artífice o especificante que la transforma. Entonces se da es por una causa ajena a la voluntad de las partes, por una causa completamente fortuita. En ese sentido, habían tres teorías, ¿cierto? Las teorías es los sabinianos, los proculeyanos y justinianos. ¿Qué decían los sabinianos? Que el dueño de la cosa final es el dueño de la materia prima, porque ellos eran eminentemente prácticos. Si no hay materia prima, pues no puede haber cosa final. La segunda teoría era la de los proculeyanos. Los proculeyanos decían todo lo contrario, que el dueño de la cosa final no era el dueño de la materia prima, sino era el especificante o artífice, porque era quien le ha impreso algún tipo pues de carácter a la cosa definitiva. Entonces, ¿qué va a haber cosa final si no hubiera el artífice que la transforma? ¿No? Porque esa es la esencia de la especificación, que hay una transformación fundamental de la materia prima por la mano de obra del artífice para realizar un producto nuevo, una nueva especie. Entonces, eso es lo propio de la especificación.
Los proculeyanos mencionaban entonces que el propietario de la cosa final debía ser el artífice. Y por último está Justiniano. ¿Qué nos dice Justiniano? Justiniano, pues en medio de su sabiduría, mencionaba dos teorías. La primera decía que si la cosa final era susceptible de llegar a su estado inicial, pues no pasaba nada. Simplemente el dueño de la cosa inicial, de la materia prima, se quedaba con ella y le reconocería el valor de la obra al artífice o especificante. Pero si digamos que esa desvinculación no fuera posible, es decir, no fuera posible reducir la cosa final a su estado primitivo, pues el dueño